Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todo nuestro público asistente a este cuarto día de la muestra internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020. En este día vamos a tener la conferencia referente a la raza que estaremos mostrando orgullosamente, raza mexicana, el sardo negro y sardo negro mocho. Es la raza que en este día estaremos viendo. La conferencia que vamos a tener en este cuarto día de nuestra muestra estará a cargo del doctor Joel Domínguez Viveros. El nombre de la conferencia se titula Estructura genética y esquema de mejoramiento en el ganado sardo negro. El doctor Joel Domínguez nos dará toda la información y todos los datos que se han generado sobre la raza, ya que él se encarga de las evaluaciones genéticas. El doctor Joel Domínguez es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencias en la Universidad de Chapingo, así también tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y es el responsable de las evaluaciones genéticas nacionales de bovinos Cebú de México desde el 2015 hasta la fecha. Dentro de sus áreas de formación académica, investigación y docencia, el doctor Joel Domínguez Viveros se ha formado en mejoramiento genético animal, desarrollo de evaluaciones genéticas en bovinos, ovinos y equinos, así también como caracterización y conservación de recursos genéticos pecuarios, genética de poblaciones para la conservación y el mejoramiento genético, y bioinformática aplicada a la genética de poblaciones y el mejoramiento genético. Como ustedes pueden ver, una persona con unas buenas credenciales y un amplio conocimiento sobre lo que es el mejoramiento genético, y es quien nos va a impartir la conferencia. Buenas tardes, doctor Joel, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que empiece usted con su conferencia. Ok, buenas tardes, Fernando, estimados todos. Es un placer estar con ustedes aquí en este cuarto día. Y como bien mencionas, hoy vamos a hablar de sardo negro. Si me permiten habilitar la presentación. Bueno, ahí estamos. Si me permiten, bueno, independientemente de los títulos, como se había puesto en el programa, sardo negro, una raza de origen mexicano que hay que presentar, que hay que evaluar y bueno, que hay que promover y defender en el ámbito de la ganadería. Ahora bien, sardo negro, vamos a explorar un poco sus orígenes, su conformación. Cuando empecé a analizar estos datos y empecé a analizar el origen del sardo negro, y bueno, vamos viendo cuál es el origen del bos índico. Una pequeña reseña, puede haber libros más, libros menos, datos más, datos menos. Todo redunda que alrededor de los años 20, allá por los estados de Veracruz y Tabasco, había hatos tipo Userá, Gir, Nelor, con los primeros registros, bueno, la primera identificación de ese tipo de ganado. Luego entonces, históricamente, por ahí hay unos datos que en los 1883, aquí al estado de Chihuahua, entró cierto ganado cebú sin trascendencia alguna en la ganadería nacional. Luego entonces, allá por 1884, ya debidamente documentado, llega a México los primeros embarques de ganado cebú procedente de Brasil y se distribuyen en las cuestiones del Golfo de México. Y por ahí alrededor de los años 30 ya del
del siglo pasado, bueno, exportan a México y a Estados Unidos bovinos ya con ciertos datos de registro de esas poblaciones. Allá, como se ha mencionado, por 1962, se conforma la Asociación de Criadores de Ganado Cebú, y revisando hay unos datos, incluso algunas asesorías con el doctor Reyes Herón, allá a partir de 1978 se aprueba el libro de registro de sardo negro. Sardo negro. Revisando el planteamiento del origen del sardo negro, se puede decir que hay una base genética a partir de poblaciones nativas. Luego entonces, con ciertos cruzamientos y selección combinando Indo-Brasil y Gir, dio lo que es ahorita el fenotipo, el patrón racial del sardo negro. Pero como toda raza de nueva generación, pues nos interesa saber, ahora sí que, como a veces le llamamos raza sintética, cuál es la proporción racial de cada uno de los genotipos participantes. Esa es una de las preguntas que me planteé en investigación. Bueno, vamos viendo cuál es realmente una conformación genética de lo que es el sardo negro. Para abordar estos temas, quiero mencionar que hay un proyecto ahí de integrar genómica en mejoramiento genético de poblaciones de cebú. De ese proyecto voy a mencionar ahorita algunos avances que me van a permitir explicar ciertos temas de esta presentación. En ese proyecto converge, bueno, la asociación, obvio, el CONARGEN, Consejo Nacional de Recursos Genéticos Pecuarios, y un servidor y el grupo de acá de la Universidad Autónoma de Chihuahua. De ese proyecto hay 556 individuos sardo negros que ya se tienen los genotipos con un chip de 63,000 marcadores genéticos. Con ese panel de marcadores genéticos estamos desarrollando los estudios que ahorita voy a mencionar y otros de a mediano y largo plazo. Bien, entonces regreso al planteamiento inicial. Es una base genética a partir de las poblaciones nativas, y puse el nombre, no quise poner nombre de criollas porque queda fuera de contexto, sino poblaciones nativas que ya había en las regiones del trópico, que con base en cruzamiento y selección, un grupo de ganaderos fue llevando a esta población a tener el patrón racial que ahora hay. Bueno, entonces la pregunta es, vamos viendo la constitución genética o las posibles poblaciones o líneas genéticas que dieron origen al sardo negro. Partimos de la hipótesis de que es una sola población, un solo origen, y probé 4 hipótesis hasta 5 posibles poblaciones. Sin meterme a fórmulas ni nada, como nos arroja el programa, la hipótesis de una sola población es que todos los individuos genéticamente tuvieran una misma conformación y no hubiera diferencias internas. Y la máxima de 5 poblaciones, pues cada color sería una población, y de 0 a 1 es las proporciones, es lo que daría esta población. En este intervalo, el que mejor estimador estadístico tiene, o el modelo seleccionado, me dice que esta población analizada está conformada por 3 líneas, por 3 subpoblaciones que están debidamente identificadas por colores. Entonces, en ese contexto podemos decir que hay 3 poblaciones que dieron al sardo negro en estos porcentajes aproximados: un 50% a una, un 35% a otra y un 15% a otra. Son unos resultados preliminares, pero ya nos están dando una aproximación de cuál sería la constitución genética o las proporciones genéticas del sardo negro en su contexto. Entonces, ¿qué sigue? Si tengo ya sardo negro con marcadores, bueno, contrastar con sacar muestras de las posibles poblaciones de origen y ver cuántos de ellas están aportando a los marcadores evaluados, a la población evaluada. Y ahora sí tendría yo con certeza las proporciones de las poblaciones mencionadas en lo que es sardo negro. Entonces, este segundo paso, estamos buscando las muestras y haciendo los análisis para llegar
a esta precisión. Ok, ya tengo porcentaje de 3 líneas. Pues vamos viendo de qué poblaciones son esas 3 líneas. Y luego entonces, como raza pura ya, bajo un esquema de libro cerrado, bajo un esquema de mejora genética y catalogada sí, catalogada en las Bos Indicus, pues el segundo paso, tercer paso es ver en qué posición o en qué distancia genética está con las Bos Indicus mexicanas, incluso con las Bos Indicus de poblaciones de otros países. Ese sería el tercer paso o el tercer producto que sacaríamos de este primer estudio con los marcadores genéticos en sardo negro. Luego, con ese panel de 63,000, se validaron y se analizaron un subpanel de 110. Ya está debidamente validado, debidamente probado y está a disposición de la asociación para que ellos o el comité técnico definan qué tan intensivamente van a exigir o promover las pruebas de paternidad para darle certeza al registro genealógico y a todo el esquema de mejora genética. Es de todo conocido que si no hay certeza en los pedigrís, pues no hay certeza en el progreso genético y en lo que se está haciendo. Bien, entonces dentro de ese contexto, esa es la parte de formación, con formación genética. Hay un tema que ahí platicando con el doctor Reyes Herón y otros técnicos que llaman la atención es el color y la tonalidad, que en cierto modo es un criterio de selección y descarte. No es un criterio para mejorar la raza ni producir más kilos, pero es un criterio que han considerado o tienen considerado para ciertos selección o descarte. Bueno, se planteó que hay que definir las tonalidades y los grados de color que van a definir el patrón racial. Luego, entonces, con esos, hacer un estudio con estos paneles que ya tenemos, hacer un estudio para asociar ciertos marcadores genéticos y generar una prueba genética. Ahora sí, con certeza, aquel que lo considere o lo que requiera, hacer las pruebas genéticas y definir cuál es el color, la tonalidad que define ese animal o esa población. Cabe señalar que no podemos extrapolar el comportamiento de los genes o la herencia de color a través de especies o a través de razas. Incluso dentro de especies, las razas tienen diferentes patrones. ¿Por qué? Porque las frecuencias o la interacción de los genes es diferente a través de poblaciones. Entonces, para sardo negro, pues hay que definir un pequeño panel que nos permita tener una prueba genética y tener con certeza ese color que me han expresado, comentado que tiene cierto valor para selección o descarte de individuos. Esta gráfica me la pasó el doctor Reyes. Bueno, es una base de datos que estamos analizando en cuanto a las tonalidades. Bueno, va desde llaman sardo, negro, oscuro, claro. Entonces, esas tonalidades y esos colores, pues hay que poner un respaldo genético y que dé certeza a este criterio de selección o descarte. Bien, esa es la parte genética con marcadores que hemos avanzado hasta ahorita. Vamos viendo ahora lo que es el pedigrí, la base genealógica del pedigrí que hay en sardo negro. El pedigrí total, como lo he mencionado en otras razas, es de 51,000 animales, nacidos de los años 50 a la fecha. 1,000 sementales y 12,000 vacas ya dentro del patrón racial o del esquema de sardo negro. Se identificaron 4,800 ancestros. Bien, como lo hemos manifestado en otras poblaciones, aquí en sardo negro, el animal que tiene más crías es el que más explica en el pedigrí. Explica el 5% y tiene 580 crías. No obstante, 48 animales explican la mitad de la variabilidad y 2,400 el 95. Ahora bien, como es una raza nueva, hay que tener en cuenta a futuro el desarrollo de ella. ¿Cómo
poder prevenir ciertos problemas de consanguinidad o eso que a mediano o largo plazo se tengan problemas incluso de perderse. Entonces hay que analizar dentro de la raza posibles líneas, ¿sí? Que me generen un aporte de sementales, por así decirlo, para romper ciertos problemas de consanguinidad futuro. Por lo tanto, en esta ocasión me atrevo a exponer, si son 48 animales que explican el 50%, 36 son sementales y 12 son vacas. Para fin de esta lámina solo puse 10 y 10. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que de esos 48 animales, ver el parentesco con toda la población e identificar si hay líneas o subpoblaciones dentro del sardo negro a partir de estos fundadores. Si hubiera líneas o subpoblaciones, pues identificarlas y en su momento utilizarlas para el desarrollo de la raza. Si no lo hay, pues también tomar ciertas precauciones para que a mediano o largo plazo no existan problemas de consanguinidad o de que se pierda variabilidad. Y es aquí donde abordo el problema de consanguinidad. En la población de sardo negro hay 13,200 animales consanguíneos o, dicho de otro modo, el 32% de la población es consanguínea. La consanguinidad promedio de ellos es el 11%. No obstante, en la parte de abajo, de color café, muestro que los niveles que de menos de 5% y de 5 a 10% de consanguinidad de esos individuos está el 53% de la población. Arriba del 10% de consanguinidad, pues está la otra mitad. Entonces son niveles, por así decirlo, aún bajos. Sí, el siguiente trabajo que hay que analizar con las bases de datos es ver los posibles efectos de estos niveles de consanguinidad en variables productivas. Y reitero, como es una raza nueva, hay que evaluar todas las posibilidades o las opciones para que tenga un desarrollo óptimo. ¿Cómo ha evolucionado la consanguinidad y la población consanguínea? Bueno, en el eje de las X están los años de nacimiento de los animales. De color rojo está la proporción de animales consanguíneos en cada año. Y vemos que va del 25%, un poquito más, en el 2005, a unos máximos del 55% en el 2016 o 17, y a partir del 2018 se ve una tendencia a disminuir la proporción de animales consanguíneos. Entonces tiene un comportamiento cuadrático, tiene una pendiente positiva al inicio y a partir de 2013, 2014 se puede apreciar una tendencia negativa. No obstante, la consanguinidad promedio se ve claro que es una tendencia negativa a través del tiempo. Entonces, dicho de otro modo, hay más animales consanguíneos, pero con menos niveles de consanguinidad. Entonces, quiero suponer que los creadores han tomado en cuenta de no repatriar animales emparentados, que genéticamente sean un poco distantes o que las relaciones de parentesco sean más distantes de lo común. Bien, en la estructura del pedigrí vemos que de los 41,000 que hay, solo el 20% carece de padres, el 25 o 50 de abuelos. Esta evolución me da una idea de que es un pedigrí completo, bastante estructurado. ¿Por qué? Porque esos que carecen de padre o abuelos, pues son los ancestros fundadores, que los ancestros no se conoce su origen, es donde llega uno al tope. El animal más viejo conocido, donde ya no se conoce padre o madre alguno. Entonces, esas diferencias de padre y madre corresponde a los ancestros fundadores. ¿Cómo analizamos también esta profundidad del pedigrí? ¿Cuántas generaciones hay entre un individuo y su ancestro como máximo?
es lo que llamamos máximo número de generaciones. Y en sardo negro hay individuos que hay con 12 generaciones entre ellos y su ancestro más viejo conocido. Y en promedio, pues hay 5.3 generaciones máximas. Pero un ancestro envía genes a las crías o a cualquier individuo por dos vías, vía paterna y vía materna. Y es lo que llamamos generaciones completas. En ese sentido, el máximo número de generaciones completas que hay en esta población son 5 y un promedio de 1.9 que tiende a 2. Quiere decir que al menos de toda la población se conoce padres y abuelos, 2 generaciones. Y hay otro ponderado donde se conjuga el parentesco en cada punto de la generación y el número de generaciones. Y llamamos generaciones equivalentes. Y andamos alrededor de 6.5 y un promedio de 3. Si comparamos o comentamos con las razas expuestas en días anteriores, pues anda en los promedios de las razas, de las otras razas presentadas. Ahora bien, un tema importante en mejora genética es cuándo se reemplaza un semental o una vaca. Pues ese hecho se da cuando sus crías en su momento se convierten en padres. Entonces, la edad promedio de los sementales, de las vacas, cuando los hijos a su vez se convierten en padres, es lo que llamamos intervalo generacional. Y se busca, o lo ideal es disminuir ese tiempo para que el avance genético sea mayor y en menor tiempo. Y cabe señalar que en esta raza, pues, anda arriba de 7 años. Es el mayor intervalo generacional de las otras 3, 4 razas comentadas en días anteriores. El tiempo para reemplazar sementales o vacas es más que de las otras poblaciones presentadas. Alrededor de 7.4 años en promedio, tomando en cuenta las 4 vías para seleccionar un reemplazo. Bien, entonces esa es la parte genética, estructura del pedigrí. Pero ahora hay que ver cuál es su modelo de crecimiento, cuál es su dinámica de crecimiento o cuál es la curva de crecimiento del sardo negro. Para esto, con los datos del control de producción, ajustamos unos modelos y aquí estamos presentando la curva de crecimiento del sardo negro con algunos datos, por ejemplo, el peso al nacer estimado alrededor de 38 kilos, a los 8 meses o 240 días, una diferencia entre machos y hembras de 13 kilos, alrededor del año de edad, una diferencia de unos 30 kilos, y ya en peso adulto, pues sí, una diferencia de alrededor de 100 kilos. Y esta es la dinámica de crecimiento del sardo negro. Y con estos modelos, más adelante podemos sacar o derivar el grado de madurez, la tasa de crecimiento, otros indicadores que permitan describir de la mejor manera el crecimiento de esta población. Ahora bien, si comparamos el sardo negro a la cantidad de datos utilizadas para hacer este análisis. Si comparamos el sardo negro con las otras razas, bueno, pues vamos viendo Indo-Brasil y Gir. Sardo negro es la línea roja en machos, Gir, la línea punteada que está abajo, Indo-Brasil es la línea negra que queda en medio. Entonces, en machos, aunque es poca la diferencia, siempre va por arriba de Indo-Brasil y abajo queda el Gir. Esto es en machos. Ahora bien, ¿qué pasa en las hembras? Bueno, pues de igual forma, con Indo-Brasil y Gir como razas que aportan. En el crecimiento de las hembras es mayor la diferencia ya a pesos adultos e incluso de alrededor del año ya se ve como la diferencia en la tasa de crecimiento, perdón, en los pesos
Hay que ver las tasas de crecimiento más adelante, si son iguales o diferentes, pero ya en el peso como tal, en los puntos, pues ya se ve la diferencia a favor de sardo negro. Bien, entonces con base en todo esto y los datos que tiene la asociación, pues ahora sí nos vamos a lo que es el esquema de mejoramiento genético. Y ese esquema de mejoramiento genético, pues no es más que las evaluaciones genéticas que al creador le dan herramientas para seleccionar los reemplazos, para seleccionar los desechos y a su vez para canales de comercialización, para promover sus sementales, su germoplasma en diferentes canales de comercialización. En esta ocasión, y como lo he venido haciendo en toda la semana, se presenta la evaluación genética de 2020. Estos resultados ya se entregaron a la asociación. El producto de esta evaluación genética ya debe estar en la base de datos de la asociación. Para sardo negro, en esta ocasión, esa es la cantidad de datos evaluada. El pedigrí, como lo mencioné, pues vale de los 41,000 animales, pero ahora sí con datos ya ajustados y editados, porque puede haber gran cantidad de datos que se desecha en la hora de editar, que están fuera. Por ejemplo, el 205 días se ajusta con pesadas entre 160 y 250 días. El 365 con pesadas entre 410 y 320. Entonces hay muchos datos que quedan fuera de estos intervalos y que nos utilizan. También cuando hacemos los grupos contemporáneos, pues nos quedan grupos contemporáneos de un individuo. Entonces toda esa población, esa base de datos no se utiliza y por eso los números analizados versus los números que pueda haber en inventario son muy diferentes. Bien, entonces esa cantidad, y estos son así los datos de sardo negro en esos puntos evaluados. Peso al nacer, peso a 120 días, peso a 205, a 365 y a 540 días. Con estas observaciones hacemos inferencia en 5 puntos de la curva de crecimiento. En estos 5 puntos en la curva de crecimiento, pues ya es información, cierta cantidad de información que puede ayudar a mejorar, a cambiar en función de los objetivos de cada criador. Y es aquí en este punto donde hago énfasis lo mucho que cuenta la calidad de la información. Más allá de la cantidad, la calidad de la información. Repercute menos un dato que no existe a un dato inventado. Un dato que no existe, bueno, es un dato que no se mete al análisis y no me repercute a un dato inventado. Entonces aquí es donde hay que hacer énfasis en los compañeros técnicos que andan en los campos y los creadores, que la calidad de la información pues se haga énfasis. ¿Por qué? Porque es beneficio para los creadores, no ni para los técnicos, ni para mí que hago los análisis, es beneficio para los creadores. En ese contexto, por ejemplo, solo el 25% del pedigrí tiene dato de peso al nacer, solo el 15% tiene dato de peso a 205 días y solo el 7% tiene dato de peso a 540 días. ¿Cómo me repercute? Si tengo un pedigrí de 41,000 animales, con esta información, ¿qué puedo hacer? Pues solo puedo evaluar 35,000. El 15% sale con EPD ceros o va en blanco. ¿Por qué? Porque no hay dato alguno para evaluarlo. Si hablamos de sementales, pues hay una reducción de alrededor de 100 sementales que no se pueden evaluar con esta cantidad de datos. Y de vacas, pues alrededor de 300 vacas por algo así, que no salen con EPDs. ¿Por qué? Porque no hay dato alguno para evaluarlos. Por eso algunos registros salen sin EPDs o DEP. ¿Por qué? Porque no hay información para generar la evaluación genética. Entonces regreso al catálogo. Este documento va a estar disponible en la página web con sus actualizaciones, obvio,
¿Y qué tiene este documento? Bueno, primero los conceptos y definiciones. Luego, qué cantidad de datos y qué análisis se realizaron. Los listados de los mejores sementales y algunas tablas e información para seleccionar los sementales que se requieren. Bien, pues aquí está la información, ahí están los estadísticos de los DEPs y como pueden apreciar, presentamos DEPs directos y DEPs maternos. Entonces ahorita voy a abordar el concepto de DEP materno versus DEP directos. Y como son análisis estadísticos, pues no hay una precisión del 100%. Entonces están los niveles de precisión de los DEPs entregados. Y esta información pues va en los registros, debe de ir en los registros debidamente actualizada. Entonces en los registros van los DEPs de la última evaluación con lo de los progenitores y aunado a lo que es el registro genealógico o el pedigrí. Como podrán ver, pues aquí al menos 3 generaciones conocidas hay de cada individuo registrado. Ahora bien, más allá de la asociación, se ha planteado que esta información llegue a los criadores, que se hagan reportes individuales por rancho y que le llegue al criador un reporte de lo evaluado en su rancho. Un inventario de lo existente, lo evaluado y que le permita tomar decisiones para desechar, para seleccionar a futuro, incluso como lo comenté, también para comercializar. Y unas tablas y contenidos de la nacional y de cada rancho. Entonces así el criador tiene herramientas objetivas para hacer selección en su rancho. Ahora bien, todo esto, productos, el beneficio inicial es para los criadores de registro, para la asociación. Ellos son los que invierten, son los que les cuesta pesar, medir, son los que le invierten, pues ellos son los que deben primero beneficiarse de estos resultados. Luego, los canales de comercialización a los criadores comerciales también se benefician del avance que hay en los criadores de registro. Hay algunas generaciones de diferencia, pero sí los criadores comerciales aprovechan el avance en los de registro al comprar sementales de registro debidamente evaluados. Porque puede tener un registro de pureza de raza, pero si no tiene DEPs, pues no sabemos o no tenemos idea de por dónde anda. Y luego un segmento que se puede dividir entre razas puras o cruzamientos. Puede haber sementales idóneos que tengan buena respuesta en cruzamiento, que es un nicho de mercado para los criadores de registro. Vender a las razas, a los comerciales y a los de registro. Y a los comerciales razas puras o de cruzamiento. ¿Por qué? Porque es objetiva y hay números cuantitativos que dicen por dónde van ciertos reproductores. Bueno, entonces el producto de las evaluaciones genéticas son las DEPs, diferencias para la progenie. Si hablamos de leche, HTP, habilidad de transmisión predicha. La base, el concepto es lo mismo, solo que pues en las dos áreas se puso nombres diferentes. En esta ocasión, para explicar el concepto de DEP, voy a tomar el listado o los estadísticos de los DEPs. Por ejemplo, para peso ajustado a 540 días, el valor máximo o el semental con la máxima DEPs es de 14.47. Le vamos a llamar max. El semental con el mínimo valor fue negativo y fue de menos 12.53. Le vamos a llamar min. Entonces aquí tenemos dos sementales, el max y el min. ¿Qué pasa con ellos dos? Para peso a 540 días. Bueno, sacamos la diferencia matemática, son 27 kilos entre el máximo, el primer lugar, y el último. ¿Qué quiere decir esto? En promedio, los hijos de Max pesarán 27 kilos más que los hijos de Min.
Entonces aquí está los dos extremos, los dos animales extremos para peso a 540 días. Ahora, materno, aunque no se ordeña, se puede sacar la diferencia por habilidad lechera. Vamos viendo, peso ajustado a 205 días materno. El semental con el máximo valor 7.09, también se va a llamar max, y el semental con el mínimo valor es menos 6.1, se va a llamar min. Diferencia matemática, 13.2 kilos. ¿Cómo se interpreta? Bueno, en promedio, los becerros producto de las hijas de Max pesarán 13.2 kilos más a los 205 días, que es la variable que estamos analizando, que los becerros producto de las hijas de Min. Entonces, este materno se expresa en el producto de las hijas de los sementales. O dicho de otro modo, me permite tener un semental que me deje hembras de reemplazo. ¿Por qué? Porque busco buena habilidad lechera. Entonces, si lo pongo en un modelo, evidentemente los modelos, este es un modelo animal, quitemos los números y las fórmulas. Por el lado izquierdo van los DEPs directos. ¿Cuáles son los DEPs directos? Pues el ADN que envía el semental en el esperma y el ADN que envía la mamá en el óvulo. A la hora que se genera el becerro, ya tiene su genotipo. Esos son los DEP directos. El genotipo que recibió del papá en el esperma y el que recibió de la mamá en el óvulo. Entonces, por el lado izquierdo está el flujo de los DEP directos. No obstante, dado la habilidad materna o los genes que tiene la mamá para producir leche, pues va a haber diferencias a través de las vacas. Esto es lo que llamamos DEP materno, que va por el lado derecho. Por lo tanto, para que el semental de arriba tenga DEP maternos, pues las hijas se tienen que reproducir y compararse con las hijas de otro y ver las diferencias. Por eso que la exactitud en los DEP maternos va más lenta conforme fluye la cantidad de información. Retomamos los prospectos a semental de sardo negro de esta evaluación. Si la evaluación es 2020, los prospectos, los animales son registrados hasta 2019, nacidos. Entonces, tomamos un año atrás, los nacidos por allá de mayo, junio del 2018, serían los prospectos semental de esta evaluación. Y este listado que trato de presentar aquí. Está el registro, la fecha de nacimiento y sus DEPs. Como podrán observar, está completa la tabla, no faltaron datos para evaluar lo de las poblaciones actuales. Nos vamos al primer animal, el 812-419 del 2018. Es positivo 4.6 para peso a 205 directo, pero es negativo para materno, para leche. Hay un antagonismo entre directo y materno. Bueno, lo que quiero expresar que aquí están ordenados para peso a 205 días, pero este listado son los idóneos para 205 días directo. Para materno y leche no, porque si se fijan son negativos en materno y leche. A lo que quiero llegar es que no hay un super semental bueno para todo. Siempre hay que definir mis objetivos y qué quiero mejorar, qué paquete de variables quiero mejorar, y en función de eso voy seleccionando los sementales. Por lo tanto, pues no hay un toro ideal, no hay un toro ideal. Siempre hay que ver las combinaciones de sus datos y para qué me sirve uno y para qué me sirve el otro. Ahora, hablamos de los toros por la cantidad de hijos que nos dejan y a su vez, pues las precisiones son más altas. Pero no olvidemos que también hay que seleccionar las vacas de reemplazo. De ellas también hay DEPs, de ellas también hay que hacer todo un esquema de selección. ¿Por qué? Porque a esa vaquita le exigimos que se reproduzca en cierto tiempo. Somos exigentes, que cada año nos dé una cría.
y en algunos casos, más allá de la cría, le exigimos que nos dé una ordeña y que nos dé una entrada extra de dinero. Entonces, más allá del toro, pues también hay que empezar a seleccionar las vaquillas de reemplazo, esa máquina que va a trabajar en el rancho para producir. Bien, ahora, ¿cómo ha evolucionado esto de los DEPs en sardo negro? Aquí les presento las tendencias genéticas. Las tendencias genéticas 2008-2018. No presento 2019 porque es poco los animales registrados en ese año y siempre hay un efecto de tamaño de muestra. Para peso al nacer, andan alrededor de 0. Eso es idóneo, no hay problemas, no esperaríamos problemas de parto distóxicos a mediano o largo plazo. La de peso a 205 días materno, también alrededor de 0. Aquí sí hay que poner atención. En su momento, el comité técnico tendrá que revisar estos datos y proponer alguna opción para esquema de selección y revertir estas tendencias. Y peso 205 días directo, pues como se puede apreciar, anda por los valores negativos. Este es que se va a 0, es lo que le llamamos año base. La evaluación genética que se entregó está desviada con la base genética del 2013. Entonces, esta es la base genética de esta evaluación, por eso que se convergen todos en 0. Y para peso a los 365 días y 540, pues se da un comportamiento similar, negativo por abajo de 0, que tendrían que revisar en su momento y tomar medidas para tratar de revertir esto. Bien, bueno, esto es lo que se ha adelantado hasta ahorita que puedo presentar. En cuanto a los marcadores genéticos, hay 3, 4 trabajos ahí que se están también desarrollando que se van a presentar al comité y puede que impacten y se tomen en cuenta para esquemas de mejora. Al final lo que se quiere llegar es conjugar la base genealógica, la base productiva y los marcadores para generar DEPs ajustados por marcadores genéticos. Obvio, los marcadores no van a reemplazar las DEPs. Los marcadores van a fortalecer las estimaciones de DEPs. Entonces, a mediano o largo plazo, se pretende tener las famosas poblaciones de referencia para que esta raza tenga en su momento DEPs ajustadas por marcadores genéticos. Hacia allá va el programa de genómica en sardo negro. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes para cualquier duda o consulta. Muchas gracias, doctor Joel Domínguez. Agradecemos su participación en esta conferencia. Vamos a dar inicio ahorita a la sesión de preguntas y respuestas. Todo aquel que tenga alguna duda respecto a la presentación del doctor Joel Domínguez, favor de pasarnos su pregunta a través del chat para que yo se la haga llegar al doctor Joel y podamos darle respuesta a la misma. Todos estos datos que presentó el doctor Joel Domínguez es el trabajo que está realizando la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú sobre la raza sardo negro. Es información de lo que se ha trabajado, de todo lo que tenemos en la base de datos, más aparte marcadores moleculares, porque como bien dice el doctor Joel, se intenta a través de la genómica ir teniendo predicciones más precisas. Bien, les comento, quien quiera formular una pregunta, lo haga a través de nuestro chat para que se la haga yo llegar al doctor Joel Domínguez. En lo que llegan las preguntas, quiero dar unos datos interesantes sobre la raza sardo negro y sardo negro mocho. Quiero decirles que en el 2019, que es el año, nosotros cerramos el número de registros y los libros de los registros genealógicos de cada año, se hace anualmente.
En el 2019, que es el último cierre que tenemos de ese año, la raza sardo negro ocupó el segundo lugar a nivel nacional en registros emitidos con 3.624, que aporta un 15.59% de los registros que emite la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, y con esto la raza sardo negro llega a un histórico de 46.089 registros emitidos desde su formación. También quiero dar información sobre la raza sardo negro mocho, que es la variedad sin cuernos. Ella ocupa el 8º lugar a nivel nacional en registros. Es una variedad que se ha estado seleccionando de nueva formación. Parece ser que tenemos una pregunta aquí. Dice, recomendación, doctor Joel, recomendaciones que sugiere se realicen para promover con base a números la presencia de la raza en el mundo de los bovinos. Bueno, primero fortalecer la base de datos productiva. Una raza mexicana, pues fortalecer el esquema de mejora incrementando tanto las variables de crecimiento que hay como integrar otras variables. Eso le va a permitir generar evaluaciones genéticas de más variables. ¿Para qué? Para poder competir a nivel nacional o internacional con otras poblaciones. Si usted va a promover su germoplasma, semen, sementales, usted llega con su termo, su catálogo y miren, señores, vengo a promover este semental que tiene evaluado para crecimiento, calidad de la canal y reproductivas. Con eso usted puede competir, reitero, de la mejor manera a nivel nacional e internacional. Y luego, dentro de su rancho, pues obvio, se va a beneficiar de ese avance. Entonces, fortalecer estos programas con las bases de datos, con las variables analizadas y que se utilicen, que el comité de raza vea ¿cómo se llama? Vean los datos. Algunas veces se había comentado, no me acuerdo si con ustedes. Ahí está la parte genética. Ahora vamos a ver los colegas de reproducción. A ver, los colegas de reproducción, ayúdenos a buscar estos sementales que son sobresalientes. Entonces, está la parte de genética y está la parte de reproducción. Vamos con los compañeros de reproducción. Ayúdenos a sacarle semen a estos sementales sobresalientes para distribuirlo en la población nacional. Eso ayuda ¿cómo se llama? Distribuir el material genéticamente evaluado, pero también ayuda a un concepto que no mencioné, que es conectividad genética. Entonces, con esto es un círculo, se retroalimentan uno con lo otro. No sé si eso conteste. Ok, doctor Joel, muy amable por su respuesta y creo que aunando un poco, como dice usted, definitivamente lo único que nos va a ayudar es hacer la utilización de estos toros, pero con datos y con evaluaciones genéticas, ¿no? Para que realmente estemos teniendo pues un progreso genético. Bien, tenemos aquí otra pregunta de Gustavo Ávila. En el caso del sardo negro, ¿cree que sea importante seguir la descalificación de ejemplares por el color, aunque cumplan con estructura y productividad, considerando que la raza le proviene de otras y de ahí heredan el color? Bueno, lo de color es un criterio administrativo que utilizan ciertas poblaciones para criterios de selección, de registro y de descarte. Como lo mencioné, el color no está asociado a la productividad y a la calidad del animal. Pero si el patrón racial, que es el que rige la raza, estipula que el color es un criterio para registro porque está asociado al patrón racial, pues ahora sí, aunque productivamente sean superiores, pero si no cumple con el patrón racial, pues ese animalito no se puede registrar. ¿Por qué? Porque es parte del esquema de la raza. Por ejemplo, hay no enfermedades. En algunas razas hay unos criterios, por ejemplo, que la mancha, pues no me acuerdo si el brangus,
que no tenga una mancha a cierta altura o cierta posición. Ok, si el patrón racial y los técnicos deciden que ese es un criterio de registro, pues se tiene que apegar a ese criterio, aunque productivamente no cumpla. Entonces, si el patrón racial y el comité técnico así lo estipula por conservar la raza, pues sí, se tiene que apegar a esa ley. Ese es mi planteamiento. Ok, doctor Joel Domínguez, muchas gracias por su respuesta. Tenemos aquí otra pregunta del Antonio Reyes Cerón. ¿Qué recomendaría para que se utilicen las evaluaciones genéticas? Que lleguen los creadores, que a cada rancho le llegue su reporte individual y hacer talleres con los técnicos primero y luego con los creadores. Y así que en un taller cada creador trae su reporte y se ven ejemplos de cómo seleccionar un toro para sus objetivos. Y pueden estar sentados dos criadores que son vecinos incluso en sus ranchos, los divide una cerca y el objetivo de uno o la selección de uno es diferente a la selección de otro. ¿Por qué? Porque son objetivos de producción diferentes, criterios diferentes y pueden estar vecinos. Por eso es que llegan los criadores y luego hacer talleres con ellos para cómo aprovechar esta herramienta. Y obvio, por el lado de los técnicos también, talleres de capacitación para que apoyen a los criadores cuando van a visitarlos. Ok, muchas gracias, doctor Joel, por su amplia respuesta a esta pregunta. Tenemos por aquí otra pregunta desde Nicaragua, del señor Álvaro Moncada. Buenas noches, doctor Joel. Soy un productor de Nicaragua de sardo negro y me gustaría saber cómo obtener los DEPs en mi ganado. Si está, bueno, sí, obvio que no está en la sardo negro mexicana. Si estuviera sardo negro mexicana, automáticamente. Si no, en sardo negro Nicaragua, contácteme si gusta vía privada luego con mis contactos. Y si tiene usted asociación y tiene datos, lo podemos asesorar en cuanto a nivel asociación o incluso si usted tiene sus datos al día, pues también lo podemos asesorar para sacarlos dentro de ranchos. Todo depende de la cantidad de la información que tenga. Como hoy usted está en otro país, no sé si está en la Cebú México, pero si está en la Cebú México, automáticamente salen. Pero si no, con todo gusto, contácteme y vemos tanto para la asociación en su país o para su rancho. Muchas gracias, doctor Joel, por esta respuesta. Bien, continuamos aquí con la sesión de preguntas y respuestas sobre la presentación de la raza sardo negro, de los datos que presentó el doctor Joel Domínguez. Bien, en lo que esperamos más preguntas, quiero recordarles que el día de ayer a las 8 de la mañana dio inicio la subasta en línea de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Es una subasta en la cual usted podrá encontrar animales, embriones de todas las razas cebuinas. Solamente tiene usted que ingresar a la página de la asociación www.cebumexico.com, ir a la sección de subastas y encontrará usted el catálogo para poder ver los animales y si son de su agrado, hacer una oferta. Quiero decir también que esta subasta va a estar activa hasta el día de mañana viernes a las 8 de la noche. Usted puede tranquilamente entrar, ver los animales, ver los precios y ofertar, ver también los videos, ver el pedigrí y todo lo concerniente a cada uno de esos ejemplares. Por aquí está el doctor Joel Domínguez proporcionando sus datos para quien los quiera anotar y contactarlo si tienen algún tema de interés sobre mejoramiento genético y, como lo comentaba desde Nicaragua el señor Álvaro Moncada, si requieren de las evaluaciones genéticas de sus animales. También quiero comentarles que además de la subasta, en la página web pueden encontrar
una sección que se llama Genética en Línea, donde además de la subasta se muestran animales, lotes de animales o producto, puede ser embriones o semen, para comprarlo en cualquier momento. En esa sección los criadores estarán ofertando el ganado que tengan a disposición, sean sementales, sean novillonas, sean embriones, sean lavados de vacas, sean semen, cualquier tipo de producto genético estará ofertado ahí en la sección de genética en línea de nuestra asociación, en la página web de la asociación. Bien, veamos si no hay alguna otra pregunta. Posterior a esto, como ustedes saben, tendremos otra conferencia que será la segunda conferencia del día sobre el uso del marketing para impulsar el éxito de su rancho y su ganado. Es una conferencia impartida por Rachel Cutrer. Ella es de los Estados Unidos y nos dará la conferencia sobre el uso del marketing para impulsar el éxito de su rancho y su ganado. También, después de que concluyamos con esta sesión de preguntas y respuestas, ustedes podrán ver el video de las ganaderías que están presentes en esta muestra internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020. Los que tienen su stand virtual, ahorita verán ustedes los videos de esas ganaderías, de los ranchos, del ganado, posterior a que cerremos la sesión de preguntas y respuestas. Por eso, no se vayan. A continuación podrán ver la excelente calidad del ganado sardo negro mexicano y de los ranchos donde se cría. Bien, si no tenemos ya otra pregunta, quiero agradecer entonces la participación del doctor Joel Domínguez Vivero con esta primera conferencia. Quiero agradecerle a nombre de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, así también del Consejo Directivo de esta asociación, encabezado por su presidente, el señor Ricardo Casanova Quintanilla, el que usted haya participado con nosotros en esta conferencia. El día de mañana también estará con nosotros el doctor Joel Domínguez en nuestro último día, proporcionándonos la información sobre la raza Brahman. Doctor Joel, muchas gracias nuevamente por su participación. Bien, y con esto entonces vamos a concluir la sesión de preguntas y respuestas y vamos a pasar para que todos ustedes puedan ver los videos de las ganaderías que están exponiendo su ganado aquí y de los ranchos en donde se produce el sardo negro y el sardo negro mocho mexicano en nuestro país. Muchas gracias y nos vemos en un momento. No se vayan, que viene la segunda conferencia del día.